Muy pocas personas han hecho tanto por los derechos de la mujer como esta profesora de Sociología. De hecho, ahora mismo pertenece al Comité de Antidiscriminación de Naciones Unidas y ha peleado tanto por la ley de la violencia de género como por la igualdad desde su cargo político en el gobierno de Zapatero entre 2004 y 2008. Hoy estamos de tú a tú con una mujer de raza, de las de verdad, con Soledad Murillo. Hola a todos, muy buenas. Si hay algo que nos caracteriza en este programa es que, evidentemente, como el propio nombre dice, nos gusta charlar de tú a tú, de igual a igual. Por lo tanto, yo creo que hoy nuestra invitada va a estar cómoda. Va a estar cómoda porque, claro, si vamos a hablar de igual a igual, ella está en su ambiente, ¿no, Soledad? ¿Cómo estás? Qué bien, me encanta, sí, de igual a igual, es algo que me parece fantástico en cualquier orden de la vida, en laboral, en el personal, en todos. ¿Qué significa para ti la palabra igualdad? Pues para mí la palabra igualdad significa una forma de estar y una forma de ser, y aparte de una buena voluntad de hacerlo, porque no todo el mundo lo mantiene, es decir, y es un ejercicio de responsabilidad, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando no se es igual en un contexto en que evidentemente no lo eres, por ejemplo en una clase, pues está justificado porque yo tengo el poder de la evaluación, ¿no? Pero por ejemplo entre compañeros yo creo que tendríamos que ser iguales, entre por ejemplo la clase política, que ahora está tan denostada, y la ciudadanía, tendría que haber más dosis de cercanía y de igualdad de trato, ¿no? Entonces, excepto en aquellos contextos que nos recomienden como algo saludable el que uno sepa que depende de otro, a veces el tener demasiada prepotencia genera muchos problemas que son innecesarios. Cuando uno promueve una ley de igualdad entre hombres y mujeres, ¿es porque siente que hay una enorme desigualdad? Es porque siente que había cosas que no estaban resueltas. O sea, por ejemplo, si una mujer tenía un niño en agosto, perdía las vacaciones. Pero si tenía un accidente y se rompió una pierna, las vacaciones se retrasaban y las podía volver a tomar cuando ella estuviera repuesta, ¿no? Estas cosas que hemos convivido con ellas, con convenios colectivos y con un montón de temas, esto estaba ahí. Estaba ahí también que no hubiera mujeres en los trabajos por su mérito, sino que todos los empresarios estuvieran alerta con el tema de los hijos, cuando somos el país del mundo con menos hijos, pero del mundo. Entonces habría que pensar, bueno, si damos educación a una chica y a un chico, el país invierte en educación, y resulta que después tiene un empresario que dice, bueno, pero ¿vas a tener o no vas a tener hijos? Y dices, bueno, pero si el hijo es una corresponsabilidad de ambos, ¿no? Entonces había demasiadas cosas que eran duras, que escocían, ¿no? Y decías, bueno, esto no puede ser. Y por eso la ley se planteó muy debatida, muy acordada, de lo que más orgullosa me siento de esa ley es del permiso de paternidad, porque los padres se lo cogieron, y no los padres funcionarios que te lo puedes coger sin ningún tipo de problema, no, los padres que trabajaban en empresas privadas, que decían, no, yo también cuido, porque si se va a hablar de custodia compartida o se va a hablar otro tipo de relaciones, es importante que los padres tengan esa posibilidad. Los empresarios al principio decían, no, 15 días es mucho. Bueno, 15 días lo pedimos cada vez que nos casamos, aunque sea en octubre, ¿no? Entonces fue fantástico el permiso de paternidad, se quiso ampliar en el 2011, no se hizo por cuestiones presupuestarias. Yo ahí me pareció muy mal que el gobierno Zapatero fuera, en el cual yo he estado 4 años antes, pero insisto, me pareció muy mal que se recortara ahí, ¿no? Cuando somos el segundo país del mundo en inversión del AVE, ¿no? Pero fíjate, es muy bueno que digas esto cuando hablas de la ley de igualdad y como ejemplo pues nos traes, digamos, aquí al frente la paternidad, también el derecho del padre, ¿no? Porque hay quien puede pensar que el derecho en la igualdad solo, digamos, en el papel de la mujer, ¿no? Y eso demuestra que no es solo eso, ¿no? Eso es muy peligroso, tienes razón, y te agradezco mucho que puntualices esto, porque es muy peligroso. Dicen, bueno, la igualdad es un tema de mujeres y además ellas ya tienen... No, nosotras en este país somos la mayoría, según
el Instituto Nacional de Estadística, enero 2014, somos el 50,8%. Lo que pasa es que siempre hay una estrategia de decir que no, que es un tema de mujeres, porque así se queda arrinconado y se queda para los festejos, 8 de marzo, 25 de noviembre. No, la igualdad hay que ejercerla en términos de... Para mí la igualdad es imparcialidad. Es decir, que si yo entro en una empresa, que miren mi currículum, ¿no? Y si estoy en un consejo de administración, que miren también pues cuáles son... Claro que los consejos de administración ahora se entiende por qué no admitían mujeres, ¿no? Se ganaba tanto dinero, se especulaba tanto y se tenía encima redes que como para que vinieran unas nuevas, de eso nada, ¿no? Entonces la igualdad para mí es imparcialidad, siempre es imparcialidad y no grado de favor, sino imparcialidad. Por eso cuando en los partidos políticos costó mucho también el trabajar las cuotas, ¿no? Porque dices, oiga, que es que no me trate como cuota, que soy la mayoría. Soy la mayoría. Y fíjate, si se ha entendido mal, que todavía piensan que pusimos un 40% para mujeres, no pusimos o 40 o 60, o 40 o 60. Los señores de todos los partidos políticos, inclusive los partidos modernos, regenerativos, puros, también consideran que las mujeres son 40%. Hemos venido a tu casa, aquí sí, a esta facultad sí, de Sociología, sí, donde impartes clase, y me viene bien este contexto para preguntarte, a la hora de esa desigualdad de la que hablamos, bueno, estamos hablando de igualdad, pero porque evidentemente todavía hay una desigualdad importante y aunque se ha conseguido mucho por la mujer, queda también mucho más por delante, para preguntarte, la ley es importante, ¿no? Muy importante, pero ¿esto dónde hay que atajarlo o dónde hay que empezar a conseguir generar esa conciencia? Desde el individuo, desde la sociedad, supongo, ¿no? Claro, incluso desde la educación. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay la universidad, que es mi casa, y me encanta que digas que es mi casa porque tengo muchísimo cariño a lo que hago, me encanta entrar en una clase. Me acuerdo que al principio me decían amigas que están dando clase en otras facultades, yo vengo de Complutense, decían, ahí te vas a quemar. No me he quemado, estoy encantada de dar clases. La gente joven son unas personas que día a día están con la incertidumbre de qué va a ser de mi futuro. Hay gente que pasa, pero son los menos y las menos. Y yo la verdad creo que, a pesar de que se diga que desde la educación, lo que pasa es que en la educación, si todos los profesores y profesoras hubieran puesto el empeño que ponen en que los padres y las madres no fumen, en repartir las tareas domésticas, entonces podríamos hablar de igualdad. Pero todo empieza por la educación y resulta que no hay nada en el sistema educativo que se convierta en una unidad didáctica. Por eso lamento mucho Educación para la Ciudadanía. Yo creo que quien lo quitó fue por la lógica del rival, ¿no? Dice, ¿qué han hecho estos? Fuera, 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 nada, nada, nada. Y dices, oiga, mire, si hablaban de respeto, hablaban de resolver conflictos, hablaban de cómo evitar situaciones de agresividad, es decir, léanse las cosas, ¿no? Pero la lógica del rival política es un desastre, es letal, es el ébola de las sociedades contemporáneas, ¿no? El que uno llega y necesita borrar la pizarra, ¿no? Y por eso la verdad es que desde ese punto de vista la educación sí, pero siempre que se traten temas de que se hable de las mujeres que han sido importantes, que se hable de lo que se hace en casa, que algún chico cuide de pequeño pues una mascota, una planta, porque si no, lo que ven en casa es que las decisiones grandes, cuando te quieres comprar una moto o cuando quieres tomar una decisión que implique que te den permiso, papá es el que marca la línea, ¿no? Y mamá es una intermediaria, mamá convéncele, mamá ayúdame, pero es una intermediaria, porque en casa la que está disponible es mamá y el que tiene mayor prestigio es papá. En mi gremio, en la universidad, los profesores que escriben un libro y que hacen una investigación siempre agradecen a su señora, que sin ella, y es verdad, o sea, sin ella que le ha suplido en todo, no hubiera podido ser posible el que hubiera hecho ese avance de investigación. Entonces, la igualdad no puede ser una ceremonia, ni en los partidos políticos hacer un mitin con mujeres, algo que detesto, ¿no? ni en solamente un 8 de marzo o un 25 de noviembre, es algo mucho más importante. No se ha entendido aún, pero es cierto que la sociedad civil, como va por encima de todo, en casa los comportamientos, las niñas quieren que estudien, que progresen, que no tengan en el matrimonio un horizonte. La familia ha cambiado en ese sentido, no tanto los roles, que todavía cuesta, pero bueno, hay cambios importantes. Pero me interesa mucho saber cómo tomas conciencia de todo esto, porque claro, tú habrás vivido también en un entorno... Además en esos años. Claro, efectivamente, ¿no? Es así, sí, donde habrás comprobado precisamente esas cosas, ¿no? Y en lugar, digamos, de acomodarte a lo mejor a un papel previamente asignado, decides revelarte a eso
y defender esa causa. ¿Cómo creas todo ese concepto personal o ese bagaje personal? Pues yo estaba en la facultad y bueno, pues hice un trabajo fin de carrera. Quería hacer un trabajo fin de carrera sobre salud mental, ¿no? Y me pedí ser voluntaria en un hospital, el Hospital Gregorio Marañón, en psiquiatría, ¿no? Porque me parecía que psiquiatría era un lugar donde además se trabajaba lo humano y donde había una enorme complicación a la hora de que las personas se sintieran seguras, tuvieran confianza y porque además todos somos frágiles. En un momento determinado te puedes sentir mal o inquieto contigo mismo y entré en psiquiatría y me encontré una doctora, Carmen Sáez, que en un grupo de mujeres que tenían una depresión y que además eran mujeres con recursos, es decir, que eran mujeres que tenían trabajo, no eran unas mujeres que dependientes del salario de su marido, sino tenían trabajo. Ella hizo una pregunta muy interesante, dijo: ¿cuántas de vosotras recibís un elogio al día, ¿no? Y ninguna de ellas recibía el elogio, ni por parte de los hijos, tampoco por parte del marido. ¿Y cuántas de vosotros os gustaría nacer en otro sitio, pero en términos de que todo volviera a empezar y que tuvierais un entorno mucho más agradable, ¿no? Y ella trabajaba en grupos de terapia haciendo lo posible porque las mujeres entendieran que su papel y que ser traidora al papel que te han asignado no es un fracaso sino un éxito. Es decir, cuando te rebelas, cuando dices que no quieres el papel que la sociedad te posita, ¿no? Y rebelarse, transgredir como algo saludable me llegó al alma. Y luego pensé, si yo no he dado nunca nada parecido, ni he dado en la Revolución Francesa que las mujeres no fueron ciudadanas, la maravillosa Revolución Francesa, el derecho a los ciudadanos, pues ni las mujeres ni los locos tenían el derecho a ser ciudadanas. Y yo había pasado por una carrera profundamente progresista, estábamos en la época de Franco, yo terminé en los años 80, profundamente intransigente con un régimen político antidemócrata, y había visto que nadie se ocupaba de la mayoría de la población, que en aquel momento también éramos mayoría. Ocupaste, por supuesto, el primer cargo político en materia de igualdad en esa legislatura 2004-2008. Y digo, al ser el primer cargo político en este entorno, ¿cómo lo sentiste? En el sentido de, ¿sentiste reforzada tu labor? ¿La sentiste valorada? No sé, al ser algo relativamente nuevo, ¿no? Sí, es el síndrome del estreno, porque primero, nadie en el Ministerio entendía que no fuera igualdad, familia y políticas sociales, porque si yo quisiera que las personas que me están oyendo me digan a cuántas concejalías, cuántas consejerías entienden que igualdad es un tema de igualdad de trato entre hombres y mujeres, pero que hay políticas públicas de empleo, hay políticas públicas de salud, por ejemplo en cardiología, hasta que no ha habido grupos de mujeres como Grupo Control, no se ha experimentado que un infarto no tiene el mismo aviso de dolor que un infarto cuando se da en un hombre. Es decir, cuando tú trabajas con una variable de decir, ¿y esto cómo afecta a la mayoría de la población? Pues al final tienes una información suplementaria muy interesante. Nadie entendía que era eso de un cargo que no fuera familia. Yo estaba sin familia, magnífico, porque familia estaba en políticas sociales. Familia no estaba en igualdad. Igualdad tenía su propia entidad como tal materia, ¿no? Y luego, por otra parte, era la primera vez y por lo tanto, la perplejidad dio lugar a tener que aclararme y aclarar a todo el mundo qué era eso, ¿no? O sea, entrar, por ejemplo, en la COE y hablar de la ley de igualdad o hablar con jueces y fiscales lo que significa que una mujer no denuncie, ¿no? Porque piensa que es una traidora a su marido o a su compañero sentimental, o porque una mujer retira una denuncia, o como los jueces dicen, ¿cómo es posible que no tenga la suficiente entidad como para mantenerse? Pues mire, porque para una señora lo importante es eso, y todavía a las chicas jóvenes se les pregunta, aún hoy se les pregunta con quién estás. Es decir, en este país, como en todos los países, eso no se entiende, el tema de la violencia de género. Parece que es un tema que todavía no... Y esa entrada, lo importante es que oían los contenidos por primera vez. Me acuerdo de una reunión de sus inspectores de trabajo que me decían al inspector de trabajo, yo no creo mucho en esto, como si fuera a creer en Dios o creer en una ideología concreta. Y yo decía, no importa de crees, quiero saber cuántas denuncias tenéis de las empresas que no han sustituido a una mujer cuando ha sido madre, porque es una sustitución con coste cero para la seguridad social. Yo no entraba nunca a discutir temas morales, nunca me han interesado, sino hechos, ¿no? Y ellas me decían, pues es verdad, tenemos muy pocas denuncias. ¿Y a qué se debe, no?
Y luego contaban anécdotas. A veces, ¿sabes que hay maridos se le olvida recoger los hijos en el colegio? Porque eso jamás le hubiera pasado a ella. Pero nunca entraba en lo personal, sino que me parecía importante hacer recapacitar sobre que el mundo está mal repartido, que hay una serie de mujeres que se dedican a la responsabilidad doméstica, incluso a contratar a otras personas, y hay una serie de sujetos que están liberados, ¿no? Por ejemplo, los alumnos de todo el país van a su casa como si fuera el Hotel California, o sea, llegan, todos lo tienen perfecto y no saben que eso detrás supone trabajo y tiempo. Y en las sociedades contemporáneas solo tienes el tiempo, ya no es el apellido, ya no son las tierras, sino el tiempo. Por lo tanto, ese capital tiempo está sustraído en base a trabajar en casa, y yo creo que eso hay que pensar. Que yo tengo alumnos que son absolutamente combativos con el huracán Mitch o con cualquier catástrofe natural, pero en casa explotan a sus madres y no saben que explotan a sus madres. Has dejado caer antes algo delicado y que me gustaría comentar ahora a vuelta de pausa, que es la violencia de género y la ley sobre la violencia de género. Enseguida lo comentamos de tú a tú con Soledad Murillo. Hasta ahora, gracias. De tú a tú. Bueno, habíamos dejado pendiente ese asunto, decía delicado, es un tema que pone los pelos de punta, creo que solo hablar de él, como es la violencia de género. Promoviste una ley en esa legislatura, Soledad. No sé, me gustaría que me comentaras un poco en qué está ayudando, en qué crees que está ayudando y en qué punto estamos. Pues estamos en un punto muy contradictorio. Por una parte, ONU Mujeres ha felicitado la ley española como una de las mejores leyes del mundo, por cuestiones, como siempre, prácticas. La ley creó juzgados especializados de violencia, antes no había, creó una fiscalía especializada en violencia, antes no había. Te encontrabas con datos muy dispersos, en los datos del Ministerio de Interior, en los datos que cada comunidad autónoma en ese momento estaba gestionando. No había un observatorio, es decir, alguien que homogeneizara los datos. Para trabajar hay que tener claro qué pasa, qué víctimas hay, cómo son asesinadas, hay que tenerlo claro, y eso fue un trabajo impresionante. No había un teléfono de emergencia, no había, a nivel estatal. No que cada comunidad autónoma tuviera el suyo, sino a nivel estatal, porque una mujer víctima de violencia puede salir de su comunidad y tiene que dirigirse a un teléfono que haya asesorías con personas competentes para darle una información que le ayude, ¿no? Llamabas al 112, lo mismo que si te robaban un coche, como si te pegaban una paliza. Esto no era de recibo, ¿no? Es decir, cuando la ley hace este tipo de esfuerzos concretos, era importantísima, ¿no? Y yo creo que es importante aún la ley. ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que al mismo tiempo que Naciones Unidas valora la ley como una ley modelo, al mismo tiempo se está desfigurando la ley. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de quitar recursos, ¿no? Se ha quitado un 23% de los presupuestos generales del Estado, ¿no? Por ejemplo, los temas de formación a jueces y a fiscales son importantes, por lo que decíamos antes, al turno de oficio de abogados es importante. No preocupa que hayan bajado las denuncias, ¿no? Y hay datos concretos del Consejo General del Poder Judicial, ¿no? Que es un poco la entidad de los jueces que valoran también lo que se están haciendo los jueces, ¿no? Por ejemplo, hay un artículo, es la dispensa a declarar a las mujeres maltratadas, ¿no? Imagínense lo que cuesta decírselo a la familia, decírselo a los amigos, te animas, pones la denuncia, te encuentras un policía que te hace un atestado, ya tienes ahora el síndrome, ahí ya está señalada como una víctima de violencia de género, tienes que seguir con fuerza, llegas al juzgado y te dice el juez, ¿sabéis que tiene la dispensa para no declarar con su marido? Y de hecho el Consejo General del Poder Judicial ha dicho, bueno, pensemos en el tema de dispensa, a ver si se puede quitar la dispensa, pero en cambio también hay una cosa que es contradictoria, porque si yo soy maltratador y declaro que soy maltratador, me aplican un atenuante. Entonces, por una parte, dices, bueno, es que evidentemente ese atenuante no puede ser considerado una forma de restar pena y de restar sanciones. Entonces hay un diferente trato todavía. Hay sobreseimientos, que es hasta aquí hemos llegado, no hay que investigar, váyase a casa. Sobreseimientos de un 158% más en los últimos 2 años, y esto no está preocupando al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia estaba muy empeñado en tratar a las mujeres como si fueran úteros y estaban únicamente empeñados con el no nacido y cosas semejantes, ¿no? Cuando la ley del 2010 de la interrupción voluntaria del embarazo estaba de resultados, había bajado un 12%, ¿no? Es
Entonces dices, ¿cómo el Ministerio de Justicia no está más pendiente de habilitar los juzgados? Pero no solamente los de violencia, la verdad es que todos, porque desde Quevedo en este país la justicia ha tenido muy pocos medios, ¿no? ¿Cómo es posible que se haya difamado la ley, ¿no?, con las denuncias falsas? De 19.000, de 36.000 denuncias, solo 19 fueron falsas en el último año, es decir, un 0,01%. Pero tienes a gente, por decirle algo, ¿no?, que vive además de la política en los temas de igualdad, como un diputado de UPyD, o tienes personas que piensan todavía que las denuncias son falsas, con lo cual esto es muy grave y ya me parece profundamente actuar con negligencia el que haya campañas de tráfico cada 2 meses. Cada 2 meses hay campañas de tráfico y no hay una sola campaña contra la violencia de género que digan, mira, si te pega no hace falta que, si no estás animada a denunciar no te preocupes, pero ponte en contacto con una asociación, ponte en contacto, no lo hay. Y para colmo de colmo, la ministra de Sanidad e Igualdad, que es algo que el gobierno Zapatero se le ocurrió la idea de meter igualdad en sanidad, una barbaridad, pero bueno, la ministra de Sanidad no hace declaraciones. Yo tengo amigos periodistas que me están diciendo, pedimos declaraciones y no las hace. Una declaración es avisar a las mujeres, darles la oportunidad de decir algo, que pues miren, diríjase a asociaciones, no oculte a su médico, no lo disfrace si tiene lesiones, no se ha caído de la bañera, no ha tropezado, no sale a declarar, le incomoda a los medios de comunicación. Es que vamos a ver si nos enteramos. En cambio, sí. Perdona que te interrumpa, sí. Soledad, en los medios de comunicación vemos, yo creo cada vez más, en televisión sobre todo, que se tratan muchos temas de maltrato. ¿Eso hasta qué punto es bueno y hasta qué punto no lo es tanto? Yo creo que es importante que se hable de maltrato desde el punto de vista de que se hable del 016, que se anime a las mujeres a denunciar, que la Fiscalía actúe de oficio, porque se puede actuar de oficio, no sé por qué la Fiscalía no actúa de oficio en estos temas y se actúa en otros, pero se puede actuar de oficio, no hace falta que coste una denuncia. Los golpes suenan y los vecinos además hacen declaración. El 22% de llamadas del 016 son de allegados y familiares que dicen, oiga, ¿qué hago con esto?, ¿no? Entonces sí son importantes, pero si te das cuenta, en los medios de comunicación, periódicos y escritos, no sale tanto el tema de la violencia, porque ahora estamos con los temas de la corrupción, ha ocupado el independentismo catalán, ha ocupado y arrasado en cuanto a páginas centrales. Es decir, que yo doy la bienvenida a esos programas, sí la doy, sí. En el ámbito judicial y político, hablabas antes de un poco de lo que sentías con ese nuevo cargo y esa nueva generación, sí, en la legislatura 2004-2008, de un poco que en algunos casos como que te miraban como esto, ¿qué es? Esto es nuevo. ¿Sentías también una parte de machismo en ese entorno? Yo creo que lo que había era se confundía igualdad con discriminación, decir, no, ya sabemos que están son distintas y las mujeres están, no entendían las políticas de igualdad, pero claro, no es su culpa. En las universidades no se da, excepto en asignaturas optativas. Por eso la ley de igualdad contempla que las universidades tengan que incorporarlo, pero no se da. Sí, pero más allá de alguna de tus reivindicaciones, ¿sentías como que en algunos casos le sonaba chino, pero ya no solo por la igualdad o no, sino porque nunca se habían colocado en una situación como esa? Porque era igualdad y familia, es decir, se entendía que la mujer era sobre todo madre, o tenía problemas de trastorno alimentario, tenía problemas de violencia, tenía problemas de desempleo, tenía problemas, es decir, no se trabajaba desde el punto de vista que trabajábamos nosotros, que era, no, vamos a ver, las aportaciones que hacen las mujeres. ¿Cómo es posible que una chica tarde 1 año y medio más en conseguir un trabajo adecuado a su carrera que un chico? ¿Por qué? ¿Cómo se hacen entrevistas de trabajo? ¿Por qué los permisos de maternidad son tan difíciles de sustituir? ¿Por qué hay tanta resistencia a que una mujer ejecutiva tenga un cargo de responsabilidad? ¿Por qué es tan difícil ascender? Porque es que en nuestra sociedad, prácticamente en la función pública, incluso en la empresa privada, asciendes solo por antigüedad. O sea, que ya sé que tiene mérito no morirse, pero hombre, si además haces cursos, te promocionas y haces muchas cosas, el ser mujer no. Yo trabajo en recursos humanos y en recursos humanos me decían, bueno, sí, pero una mujer no, decías, bueno, pero es que tiene 50 años, es decir, queréis una ejecutiva, sí, pero va a cuidar a su madre. Es decir, a ver, la sociedad y las instituciones públicas están depositando en las mujeres el cuidado. Oiga, gásteselo. No puede ser que una residencia sea tan cara.
porque las residencias de ancianos deben también regenerar su forma de tratar la vejez. No puede ser que de 100 horas de atención médica 80 la dispensen las mujeres que están haciendo guardia en el gotero. Esto es injusto, absolutamente injusto. Entonces, claro, entender eso es hacer leyes que no se hable de los problemas. Además, la ley de igualdad no habla de problemas, habla de soluciones, siempre aporta soluciones, ¿no? Y pese a todo lo que estamos hablando, quizá debemos sentirnos hasta privilegiados cuando hay otras sociedades, otras claro. religiones, Sí, donde esto es tremendo, y además tienes una publicación sobre el velo, es verdad. y me gustaría que me hablaras un poco de lo que supone pues una diferenciación tan grande, eso, ¿no? En otras religiones, donde a uno le resulta increíble cómo todavía ciertas cosas se mantienen, y en este papel que tienes dentro de Naciones Unidas, ¿esto se va a poder cambiar algún día? Pues la verdad es que yo recuerdo un día hablando con un miembro de Naciones Unidas que era árabe y me decía, bueno, pero Soledad, todas las religiones tienen su parte negativa, ¿no?, con las mujeres. Yo decía, sí, todas son el pecado. El pudor es de ellas, estoy de acuerdo, todas, en ese sentido todas. Digo, pero hay una diferencia entre aquel sujeto, ¿no?, que decía que tire la primera piedra quien esté libre de culpa, y aquellos que tiran piedras y directamente ajustician a una chica joven, o incluso hemos tenido una pareja hace meses donde habían vulnerado el principio de matrimonio concertado y directamente les esperaron, y hasta la propia familia contribuyó con el resto de la comunidad a matarles a pedradas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es evidente que las religiones que son bastante enemigas en cuanto a que no deparan ni tienen las mismas exigencias para hombres que para mujeres. Yo creo que si nos están escuchando personas mayores saben lo que supuso el luto, ¿no?, en nuestro país. El luto era una franja negra en un brazo para un hombre y era el encierro para muchas mujeres. El tema del adulterio en el fuero de los españoles, ¿no?, era distinto al mancebamiento. Podías ser adúltero si eras hombre, pero había que convivir con tu amante, ¿no?, mientras que ella tenía un delito mucho más severo, ¿no? Tenemos muchos privilegios, claro, somos el primer mundo, ¿no? Somos el primer mundo, por supuesto, y nunca, y en ese sentido es importante pensar que nosotros tendríamos que servir mucho de ejemplo, y por eso cooperación internacional es una partida importantísima en los presupuestos generales del Estado. Se ha reducido un 70%. Yo he conocido gente de cooperación internacional que trabajaba en Asia, que trabajaba en África, aportando derechos a las mujeres, diciendo los derechos que tenían, o formando médicos, por ejemplo, en Congo belga, en lugares donde los médicos se dedicaban a reparar violaciones masivas, pero esos médicos también se les decía, ustedes pueden ser interlocutores, autoridades, para impedir que eso suceda, ¿no? Es decir, la cooperación internacional es una forma de que el primer mundo dé recetas de igualdad y de justicia, porque al final la igualdad es justicia a aquellos países, ¿no? Pero bueno, también en nuestro entorno tenemos un país como Alemania, donde el 75% de las mujeres están a tiempo parcial. Y eso significa que no van a poder cotizar igual que los hombres, o en Holanda, que llega hasta un 80%, ¿no? Es decir, reservar a las mujeres en lugar de lo doméstico. Ellas me dirán seguro, ay, porque quieren, fenomenal, pero entonces, ¿qué ocurre si te separas? ¿Qué ocurre si te divorcias? ¿Cuál es tu margen de seguridad en términos impositivos o en términos de jubilación? ¿Cuál es tu margen de seguridad? De eso nunca se habla, ¿no? Yo por eso estoy cansada de los grandes debates que no me llevan a ninguna parte, ¿no? Como el tema de independencia, dices, bien, perfecto, hay que debatirlo, y me parece fundamental porque ha habido mucha gente que ha salido a la calle y merece nuestra atención, pero hagámosle hueco a la vida, y la vida es crecer, tener una beca, el poder hacer lo que quieras en cuanto a tu libertad, tu orientación sexual. Hay muchas cosas, ¿no? Que no quede el mundo de la vida constreñido a los temas de segundo orden, porque no lo son. Soledad, tengo dos preguntas para terminar, que te voy a pedir que me contestes con la mayor brevedad que puedas. ¿En algún momento, por aquello de defender los derechos de la mujer, con la pasión además con lo que lo haces, alguien despectivamente ha utilizado el término este de feminista que tanto se escucha a veces? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, siempre digo que feminista no es igual a machista, igual que socialismo no es igual al nazismo, y que feminismo es querer alcanzar lo mismo y gozar de las mismas cosas, nada más. Y la última, ¿a qué mujeres admiras?
Pues a esa abuela que le dice a su nieta: no te parezcas a mí, ten un trabajo, aprópiate de tu vida, nunca estés pendiente de lo que diga él, sino que habla con él para ver si llegáis a una misma decisión. A la mujer anónima que está luchando día a día, esas mujeres las admiro muchísimo. Por supuesto a Clara Campoamor porque nos consiguió el voto, y a Concepción Arenal porque hizo que la universidad se abriera a las mujeres. Soledad, nos consta que muchas mujeres que a ti también te admiran, y nosotros lo que hacemos es agradecerte el habernos recibido aquí, como decimos, en tu casa, en tu segunda o primera casa, porque bueno, la casa del intelecto siempre... Sí, la casa también del corazón. Y del corazón también, desde luego. Sí. Así que muchísimas gracias por habernos recibido aquí, por esta fenomenal charla. Muchísimas gracias a vosotros, muy amables. Gracias, Soledad Murillo. Hemos estado de tú a tú aquí en la Facultad de Sociología con Soledad Murillo. La próxima semana más. Hasta la próxima. Adiós.